esta oportunidad nos encontramos en una nueva edición de CT Perú, La Voz del Trabajador. Y tenemos importantes invitados que nos van a explicar la situación del trabajador que brinda sus servicios al Estado. Se encuentra con nosotros Domingo Antonio Cabrera Toro, secretario general de la CT Perú, Confederación Nacional de Trabajadores Estatales; José Delgado Bautista, presidente de UNACE, Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal; Rubén Lenín Galindo Peralta, secretario general de CONASEP, Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú; y también nos acompaña la compañera Mariquisa Aparicio García, secretaria general del SINAPESCRE, es el Sindicato Nacional del Personal de Salud del CAS regular del Ministerio del Sector Salud. Bien, vamos a empezar esta entrevista haciendo un balance de lo que ha pasado este año. El 2024 ha sido positivo para el sector estatal. Hay dificultades. Hay que recordar que el sector estatal son trabajadores que brindan sus servicios al Estado. Años 70, años 80, años 90, muy golpeados y muy satanizados también por lo que se consideraba la alta burocracia. La realidad es de que esto ha ido perdiendo piso y no se ha valorado en los últimos 30 años la labor que cumple el trabajador del Estado. Conversamos con José Delgado Bautista de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal. ¿Qué balance podemos hacer de la gestión que usted ha hecho al frente de su gremio? Yo creo, primero que nada, buenos días a todas y a todos. Creo, como dirigente sindical, como presidente de una confederación estatal, como parte de la unidad estatal que conformamos 4 centrales sindicales, CTE, OFT, CONASEP y UNACE, que este es un balance positivo en términos de que se ha podido, por la acción de los trabajadores, revertir muchas de las acciones contrarias que el gobierno tenía contra los trabajadores. Además de eso, creo que los objetivos que nos planteamos como sindicatos, como federaciones, como confederaciones, se han ido cumpliendo. Hemos podido lograr los objetivos que estaban planteados en el convenio colectivo que se firmó. Todo esto ha podido ser incorporado a la ley de presupuesto y además de eso, como decía, hemos podido revertir la estrategia del gobierno de tratar de precarizar, disminuir, limitar la negociación colectiva descentralizada. Creo que son logros importantes que hemos tenido como sindicato, como unidad estatal. Creo que los trabajadores en general, que son los afiliados, que son los que sostienen a las dirigencias del movimiento sindical, han estado a la altura de lo que se les ha exigido. Y sobre lo que les ha exigido ha sido lucha y participación permanente y constante, y creo que eso se ha cumplido. Bien. Rubén Galindo Peralta, secretario general de CONASEP, ¿cuál es su balance? ¿Qué haces en tu objetivo de dirigente? Claro, primero saludar a los trabajadores estatales a nivel nacional, a Domingo, a José, que lideran importantes confederaciones en el marco de la negociación colectiva, su labor muy destacada. Y bueno, al final de la cuenta, son los trabajadores estatales quienes tienen que afrontar la difícil situación económica que significa la inflación, por ejemplo, ¿no? El balance es positivo, porque para empezar en la negociación colectiva considero que el 30 de junio, cuando cerramos el convenio colectivo centralizado 2024-2025, es uno de los mejores convenios que se han suscrito en relación a los anteriores, ¿no? Como dice José, también hemos logrado revertir la estrategia del gobierno, específicamente del Ministerio de Economía, que como parte de la negociación colectiva centralizada trata de tomar el control de la negociación colectiva, y lo tiene. La negociación colectiva económica está controlada por el Ministerio de Economía, ¿no? Se emitió el decreto de urgencia 06-2024 este año para limitar la negociación colectiva descentralizada, aún no ha sido derogada, y bueno, prácticamente se quedó con su gusto el Ministerio de Economía. Se emitió posteriormente la ley 32-113 en el mes de julio, no ha sido derogada, pero ya tenemos conocimiento que
que se va a debatir el día de mañana, la insistencia en el Pleno del Congreso. En fin, yo creo que el resultado ha sido positivo para nosotros quienes gestionamos la negociación colectiva a nivel centralizado. Bien. Maricris Aparicio García, secretaria general de Sinapeste. Uno de los sectores más golpeados del sector público definitivamente es el sector salud. Minsa, si bien es cierto, siempre hay conflictos, enfermeras, trabajadores que prestan sus servicios, hasta los médicos mismos se quejan. ¿Cuál es tu balance? Buenos días, buenas tardes. Saludos primeramente a la mesa. Para mí, como sindicato nacional, ha sido una lucha muy ardua, que no es de este año, sino estamos desde el año 2022 luchando por el nombramiento de los compañeros, ¿no?, identificados en una PEA. Este año para nosotros ha sido bastante alentador porque cada año a nosotros se nos iba dando un 20%, ¿no? Este año hemos conseguido en base a la lucha subir a un 30% más. Con esto que se ha conseguido para todos los compañeros CAS, se ha conseguido también reducir un año menos a la espera del nombramiento del 100%. ¿Por qué? Con la finalidad de no quedar de repente el último grupo rezagado con el cambio de gobierno, ¿no?, que se viene. Entonces, esta lucha para nosotros, para todos los CAS, ha sido bastante importante, ¿no?, ya que era un precedente para que el siguiente año podamos culminar al 100% con el nombramiento de compañeros, ¿no?, el CAS regular, que somos los compañeros que recibimos actualmente, como usted lo ha indicado, en todas las profesiones: médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos, personal técnico, que vienen percibiendo un sueldo, como el caso lo indica, ¿no?, con un sueldo que queda congelado en el tiempo en el cual ellos fueron contratados. Personal de más de 10 años, más de 15 años, ¿no?, con ese sueldo que no puede quedarse, ¿no? La única manera de reivindicar a los trabajadores creo que es con un sueldo justo, al igual trabajo, igual remuneración, que se viene dando con la voluntad también del ministro de Salud, ¿no?, y de los congresistas que se han luchado para que se puedan dar este logro. Estamos muy contentos, en realidad, por lo que hemos podido lograr como sindicato. Bastante optimismo con el 2024, que ya nos queda poco día para culminar el año. Domingo Cabrera Toro, secretario general de la CT Perú, Confederación Nacional de Trabajadores Estatales. Definitivamente, hablar del sector estatal es amplio. Estamos hablando de todo el país. En el rincón más infinito de nuestra patria hay un trabajador del Estado. ¿Cómo hace usted para estructurar esa defensa gremial a nivel nacional de los trabajadores, y cuál es tu balance de esta ley? Bueno, en primer lugar, saludar a nuestro presidente de UNACE, al compañero José Delgado, a nuestro compañero Rubén Lenin, secretario de CONACEF, y a nuestra compañera Maricris Aparicio, que hoy día juramentado en nuestra institución. ¿Cómo hacemos para llegar a todas partes del Perú, que es tan grande? Es bien difícil la tarea, ¿no? Las confederaciones tenemos en todo el territorio nacional nuestros delegados, nuestros dirigentes regionales, provinciales, departamentales, etc. Son ellos los que llevan la voz de nosotros, ¿no? Pero también tenemos otro método de llegar a ellos, ¿no?, a través de las asambleas nacionales, donde todo el territorio nacional se reúne mínimamente 2 veces al año, ¿no? Este proceso del convenio colectivo ha hecho de que nosotros podamos negociar por cerca de 600,000 trabajadores. Aparte que el SUTEN también maneja en su negociación colectiva especial y educación también, ¿no? O sea, es una negociación de salud y educación, ¿no?, que manejan una norma sectorial. Entonces, estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores. Esta negociación colectiva se comienza esta es la 4ª negociación que vamos a entrar, donde los líderes principales de las organizaciones debaten día a día sus pedidos, sus reclamos en cláusulas muy importantes para el sector público. De tal manera que este año lo cerramos con
un avance, como ha dicho nuestro secretario general de CONACEP, el compañero Edward Flores, por razones de salud no ha podido venir, pero no sé si será exitosa la remuneración de los trabajadores. Me parece que es poca, pero el solo hecho de que por primera vez se reconozca la negociación colectiva en el sector público después de 40 y tantos años, es exitosa la lucha de los trabajadores. Porque no había negociación colectiva, inclusive servir, la propia Constitución prohibía la negociación colectiva. Ahora tenemos una Constitución que sí plasma la negociación colectiva económica. Entonces, ahora estamos en otro escenario político, en un escenario social especial para los trabajadores. Estamos los trabajadores frente a un movimiento medio raro políticamente, con un desgobierno, ¿no? Y con una mayoría de congresistas que no piensan en la mayoría de los trabajadores, sino en sus cúpulas y en sus sectores. Eso hace de que los sueldos de los trabajadores también disminuyan, porque el presupuesto general de la República, que creo que es de 251 mil millones, no satisface mucho, porque lo que se debate es más o menos 800 millones, 890 millones para negociar por 600 mil trabajadores. Es bastante poco. Por eso que estamos en esta situación. A propósito de eso, José Delgado, ¿cómo se establece esa remuneración? O sea, va el presupuesto está incluido la partida de sueldos y salarios para trabajadores estatales. ¿Cómo se maneja? Sería bueno conocer. Bueno, la negociación colectiva centralizada, que es la que tiene la capacidad de negociar remuneraciones, es la única negociación que puede negociar para la abundancia de remuneraciones para todos los trabajadores de todos los regímenes laborales y de todos los sectores y niveles de gobierno. Es la única, de acuerdo a la norma, que puede negociar remuneraciones. Estas remuneraciones se negocian con el gobierno central, es decir, el Estado peruano con sus trabajadores. El Estado peruano, que es a la vez empleador, también Estado, entonces tiene un doble rol, pero igual negocia con sus trabajadores, con nosotros, ¿no? Y de acuerdo a la norma, el gobierno tiene que establecer un espacio fiscal que es la base de la negociación. En base a ese espacio fiscal, que puede ser mínimo, nos sentamos a la mesa de negociación, y es en la propia negociación que los trabajadores, con nuestros argumentos, con nuestros fundamentos, con nuestras propuestas, en el nivel más técnico posible, porque hemos tenido la capacidad de llevar el nivel técnico de nuestra propuesta, fundamentada en presupuesto público, fundamentada en las cifras macroeconómicas, ¿no? Y eso es lo que negociamos, en base a eso negociamos. Y lo que se acuerda, más técnico. así es, ¿no? Es el nivel técnico en que se negocia. Por supuesto que el contenido es fundamentalmente político también, porque la decisión final está a nivel de Palacio de Gobierno, ahí, pero es en la mesa donde los planteamientos se expresan, ¿no? Esos planteamientos que se expresan, que se debaten, que se negocian, y hasta ahora lo digo con bastante autoridad de los trabajadores del Estado, hemos podido rebatir y superar los argumentos del propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Lo que ahí se negocia, se debate, al final se decide siempre de manera política en el más alto nivel de gobierno, porque ahí está la decisión. En la primera negociación, por ejemplo, el espacio fiscal inicial era 270 millones de soles, se negociaron alrededor de 830. La segunda fueron 90 millones, se negociaron alrededor de 900 millones. Y la tercera fueron 150 millones y se negociaron 875 millones como negociación final. Pero eso tuvo su correlato en una decisión política en gobierno. Entonces, la decisión colectiva no solamente se expresa en la mesa técnica, sino también en la capacidad de los trabajadores en la calle de expresar posición, de expresar poder. Eso que se negocia va definitivamente al presupuesto público. Por eso es que lo que hemos negociado todos los años y lo que negociamos este año... El pliego es anual. Así es. Lo que negociamos este año va al presupuesto público del siguiente año. Lo que hemos terminado de negociar en junio del 2024 va al presupuesto del 2025, ¿no? Entonces ahora en enero debemos comenzar a ver los resultados de la negociación de este año. O sea, prácticamente todo el año están en negociaciones, en tratar de establecer, digamos, qué es lo que se va a reclamar
Es que La pregunta se la traslado a Karina, ¿no? Por Claro, favor. sí, para continuar con lo que establece José, lo ha mencionado, luego de la negociación, las cláusulas en materia de ingresos son incorporadas en la ley del presupuesto. Por ejemplo, en la ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 encontramos en el capítulo 4 las disposiciones especiales para el gasto de personal, que incluye la implementación de la negociación colectiva en el sector estatal. Es en la ley del presupuesto que se autoriza al Ministerio de Economía a incrementar las remuneraciones de los diferentes regímenes laborales a través de decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía. Y a la pregunta que señala si todo el año estamos en negociación colectiva, ahora mismo hay todavía entidades, sindicatos que siguen negociando sus pliegos de reclamos en etapas de conciliación, incluso ya están en la etapa de arbitraje. Sí, eso es cierto lo que han mencionado. Prácticamente la negociación se inicia con la presentación del pliego de reclamos el primer día del mes de noviembre y concluye, en el caso de la negociación colectiva centralizada, el 30 de junio. Prácticamente 8 meses de negociación colectiva. Luego las organizaciones tienen que apersonarse, estar atentos a lo que el Poder Ejecutivo pueda presentar dentro del proyecto de la ley del presupuesto al Poder Legislativo, el 30 de agosto. Entonces, para ver si efectivamente han incorporado lo que se ha acordado en la mesa de negociación, en el convenio colectivo, en la ley del presupuesto. Si no, las organizaciones sindicales tienen que hacer el seguimiento para que sean incorporadas estos acuerdos en la ley de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Correcto. Maricris Aparicio García. Se aprueban los pliegos, se aprueban las remuneraciones, pero en el sector salud no se cumple. Sí. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el sector salud, como bien lo indican, ha sido tiene diferentes regímenes laborales. Existen los terceros, existen los compañeros CAS, existen los nombrados, y hay todo tipo de CAS, y también están los administrativos. Entonces, no se cumple porque de cierta manera, creo yo, están divididos los compañeros, ¿no? Hay diferentes gremios, hay diferentes sindicatos, que de cierta manera el MINSA ofrece a todos los grupos, ofrece nombramiento, son diferentes los pliegos de reclamos que hacen los compañeros, ¿no? Y como se dice, ¿no? La torta tiene que ser repartida para todos ellos. La necesidad es grande en salud, desde la infraestructura, desde el recurso humano, ¿no? Que se necesita para poder nosotros... Pero si está presupuestado, ¿por qué no se paga? Se supone que está presupuestado para las enfermeras, para los médicos, y siempre hay reclamos que no se cumplen. Así es. Es lamentable que no se pueda cumplir por parte del gobierno, ¿no? Que Claro. es el que está haciendo eso. Por eso es que salen las luchas, ¿no? Nosotros venimos luchando justamente porque ni siquiera para que nosotros tengamos una ley de nombramiento, eso se ha conseguido en las calles, no ha sido voluntad del gobierno, no ha sido voluntad de parte, ¿no? Sino ha sido la lucha que hemos tenido que buscar nosotros como trabajadores, ¿no? Porque como CAS no tenemos muchos beneficios, ¿no? Ahora, un pliego de reclamos, gracias, Maricris. Un pliego de reclamos definitivamente no significa solamente aumento de sueldos y salarios. Eso es parte de una negociación, parte del pliego. ¿Qué otras reivindicaciones son importantes, José Delgado, para el trabajador del Estado? El pliego de reclamos constituye una integridad de demandas, no solamente de tipo remunerativa, sino también de condiciones de trabajo, ¿no? Y hay condiciones de trabajo que implican aspectos importantes, por ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lograr con mejores condiciones en la seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo lograr presupuesto para seguridad y salud en el trabajo. Hay temas que tienen que ver que se han logrado, por ejemplo, con el tema del nombramiento de los bomberos 216, porque que tienen muchos años sin nombrarse, ¿no? Y se ha logrado este nivel de nombramientos, ¿no? Hay temas que también tienen que ver, por ejemplo, con el tema de cuidado, que tiene que ver con el tema de las cláusulas de género, ¿no? Con respecto a aspectos que tienen que ver fundamentalmente con las mujeres, ¿no? Es una integridad de puntos que tratan de abarcar a todos los niveles y a todos los sectores de la administración pública, porque la complejidad de esta negociación tiene que ver con que están todos los sectores: salud, educación, transporte, agricultura, con realidades diferentes, con situaciones diferentes. Entonces se trata de incorporar al proyecto de convenio colectivo
aspectos de cada una de los sectores. Y las condiciones de trabajo son también sumamente importantes. El tema de licencias, por ejemplo, para el tema del caso de parientes con enfermedades graves, con el tema de licencias en el caso de cuando se tienen personas a su cuidado, menores de edad o mayores, o personas vulnerables. O sea, es una integridad de puntos que se van incorporando en la medida de que se va desarrollando la negociación colectiva. Hay temas que, por ejemplo, que son importantes que aún no podemos abarcar, porque hay normas que lo prohíben, pero estamos en esa línea. Lo mismo, Gabriela, esta responsabilidad en tu condición de secretario general, desde que te conozco, siempre estaba a la cabeza de la lucha social y más que nada de la defensa del trabajador del Estado. Anunciaste que la compañera Maricruz Aparicio acaba de juramentar como secretaria general. La pregunta es muy concreta. El trabajador, para ser dirigente, lo piensa dos veces en esta condición, teniendo en consideración que se toman represalias, al menos en el sector público. Quisiéramos conocer un poco más de esto, porque en el privado formar un sindicato es tener una carta de despido. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación del trabajador del Estado? ¿Participa? ¿Le interesa salir esta defensa? Cada vez se pone más difícil de repente. Bueno, para el sector privado sí bien difícil, ¿no? Para el sector público también lo piensan varias veces, por cuanto, por ejemplo, los CAS, bien difícil que quieran afrontar o dirigir, ¿no? Pues son jóvenes que prefieren mantener al margen de esto, y efectivamente son la gente madura la que estamos enfrentando y dirigiendo esto para salvaguardar la estabilidad de los trabajadores, ¿no? Porque ya se viene una oleada de nuevas generaciones que tienen que dirigir el sindicalismo en el Perú, y para eso nos estamos preparando para la gran transferencia, ¿no? Generacional. Pero lo hemos asumido porque teníamos un rol histórico que cumplir, no dejar que se siga maltratando a los trabajadores de la República con normas, comenzando por Servil, por ejemplo, tenía normas draconianas y los procesos disciplinarios, y los sacaban a mano militar, y etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas se afronta el trabajador público, que por lo demás es un trabajo bastante delicado, ¿no? Por ejemplo, en el sector de los compañeros de salud, como son las enfermeras que están en este grupo, que son cerca de 25,000 personas, y que recientemente se han nombrado cerca de... Vamos a unos 32.000, con este régimen CAS, somos 32.000 a nivel nacional, ¿no? Y en el 2023 se nombraron solamente 6.000, 2024 otros 6.000, hablamos de 12.000. Para el 2025 estamos hablando de un poquito más a 17.000 más o menos. Irreversible es eso. Los nombran, sí. Sí, ahí no hay nada que hacer. Es una ley. Es una ley. Perfecto. Y entonces, pero nosotros nos sentimos, pese a las dificultades, ¿no? Muchos trabajadores han sido despedidos, siguen luchando por su reposición. Había un maltrato descomunal, fueron descabezados con la muerte de Pedro Wilca, se descabezó el movimiento sindical en la República. Hemos pasado cerca del 90 hasta el 2000, situaciones muy precarias en el sindicalismo, un descenso brutal, porque el señor Fujimori se encargó de sepultar el sindicalismo. Prácticamente acá estamos las generaciones que a través del esfuerzo hemos subsistido y hemos mantenido este problema de la inestabilidad sindical en el país. Pero aquí estamos, en el sector público somos la masa más organizada, mayor sindicalizada, falta todavía, pero estamos ahí trabajando. El trabajo, tenemos 3 años con esta posibilidad de libertad, ¿no? Sí, entonces
esa situación. Pero yo quisiera entrar ya en un aspecto más político de lo que hemos terminado, ¿no? Por ejemplo, el compañero Galindo, ¿qué es lo que, después de la lucha, qué es lo que se van a recibir a partir de enero los trabajadores, después de los convenios? Claro, después de los convenios, por ejemplo, lo que más le interesa a los trabajadores es el incremento de sus remuneraciones. Esa es la cláusula principal. Porque baja. Y obviamente, por ejemplo, los trabajadores del sector estatal, tenemos, nuestros ingresos se componen, de los trabajadores 276, para empezar, se componen de un MUC, monto único consolidado, y de un incentivo CAPAE, ¿no? El MUC es bajísimo, menos de la remuneración mínima vital. Cuando se empezó a negociar a nivel centralizado, en boleta de pago, en planilla, la remuneración de un trabajador en promedio eran los 600 soles. Con 600 soles servía de base de cálculo para sus pensiones, por lo cual un trabajador de la 276, cuando se jubila después de 30 años, recibe una pensión de 400 soles, 500 soles. ¿Quién puede vivir con esas cifras, ¿no? Entonces, obviamente este MUC ha ido creciendo con las negociaciones colectivas de los 3 últimos años y ahora está en la remuneración mínima vital, se ha colocado en él. Aún sigue siendo una cifra ínfima para temas pensionarios, ¿no? Pero ahí estamos en la lucha. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a recibir a partir de enero 150 soles por incremento remunerativo, 100 soles que se acaba de lograr en la negociación colectiva 2024-2025 y los 50 soles que quedaba pendiente en la colectiva 2023-2024. Aparte, el trabajador de la 276, dentro del marco de la última convenio colectivo, se ha logrado de un ingreso, de un concepto que se denomina BET fijo, bonificación, Ordenamiento. un ordenamiento, claro, trasladar de sus propios ingresos 200 soles a su remuneración. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la remuneración sirve de base de cálculo para sus beneficios sociales, para el tema pensionario, o para cualquier tipo de beneficio, ¿eh? Compensación por tiempo de servicios. Entonces, eso es algo importante que se ha logrado. Para los CAS, en realidad, son los incrementos remunerativos. Tenemos todavía nosotros una tarea pendiente con los trabajadores CAS, pero en este convenio colectivo, en este proyecto de convenio colectivo, estamos incorporando una cláusula adicional que diferencie el incremento remunerativo, que es similar para todos los regímenes laborales, una cláusula adicional de 500 soles para los trabajadores del decreto legislativo 1057. Claro, que esté por debajo de los 2.000 soles. Marisa Aparicio, ¿qué expectativas para el 2025? ¿Mejorarán las condiciones laborales? ¿Se respetarán los acuerdos que se han tomado? ¿Qué esperan? Bueno, las expectativas esperamos que son las mejores, esperamos, como usted lo ha dicho, que se cumplan, ¿no? Nosotros como CAS tenemos muchas limitaciones, al menos en mi trabajo sindical, como ya lo ha mencionado el compañero Domingo. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, los CAS despertamos. Nunca se escuchó antes un sindicato de CAS propiamente como CAS. Siempre hemos estado detrás de los otros sindicatos antiguos, pero al ver que de repente estos derechos no se veían ni ya pasaba el tiempo y no estábamos siendo en esta lucha identificados, decidimos salir también, ¿no? Y hoy en día vemos así como luchamos por nuestra ley, que es la 31638, ahora vemos que se está con lucha, se está logrando este nombramiento, logrando nuestras reivindicaciones justas, y acá junto con la CT Perú estamos haciendo mucha fuerza y sabemos que vamos a lograr nuestro objetivo, que es el nombramiento del 100% de nuestra persona. Muy bien. José Delgado Bautista, expectativas para el 2025. Y cuéntanos del sector donde estás tú dirigiendo. La política económica en Perú, la política laboral es una política precarizadora. Lo que debe ser un modelo precarizador de derechos, ¿no? En general. O sea, como es un modelo precarizador, una política laboral precarizadora, comunitaria precarizadora, no solamente el régimen CAS, todos los regímenes históricamente en Perú han sido siempre precarizados, inequitativos, se han generado desigualdades. Nuestra expectativa fundamental es que en este proceso de negociación colectiva que, desde un punto de vista poderoso, potente, involucra, en nuestro caso, 600.000 trabajadores,
que se movilizan todos los años en un proceso de negociación colectiva. Este proceso poderoso, potente, que debe llevarnos a un momento, a una unidad mayor, a una mayor convergencia de fuerzas, mis expectativas son que esto se pueda consolidar. Se pueda consolidar, la acción colectiva que viene nos encuentre más consolidados, a pesar de las diferencias. A pesar de diferencias, de los diversos que somos, de los puntos de vista diferentes, nos encuentren más consolidados, más unidos, para poder enfrentar este modelo que siempre va a ser precarizador hasta que no lo derrotemos, ¿no? Que tengamos una energía integral de trabajo, podamos derrotar la ley de servicio civil en términos de lo que significa, ¿no?, perjudicial para los trabajadores, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, de mi sector, en este momento estamos peleando un bono de 1.560 soles para 48.000 trabajadores administrativos 276, que ha sido acordado con el Ministerio de Educación, que ha sido firmado en el Ministerio de Trabajo con un garante, y sin embargo no se está pagando. No se está pagando porque Economía no lo quiere pagar. A pesar de que hay un acuerdo, hay un compromiso del ministro, no le da la gana de pagar a Economía este bono, y estamos en este proceso de lucha. Tenemos unas acciones de lucha para la próxima semana. Entonces eso se expresa el carácter del gobierno con respecto a los derechos de los trabajadores y cómo trata los derechos de los trabajadores. Por eso te reitero, mis expectativas son que nos encuentren más consolidados, más unidos, nos encuentren a las centrales sindicales, a CONFETED, CONASEC, CTE, Perú y UNAS, se los encuentren cada vez más unidos. Creo que la expresión del régimen laboral es diferente porque estamos los CAS, los 76, siglo XXVIII, estamos gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Creo que es una expresión de fuerza que vamos a poder encontrar este año. Oye, una curiosidad. ¿Y por qué tanto régimen laboral en el sector estatal? Porque esta ha Se sido, lo crean para perjudicarlo. esta ha sido la política precarizadora, que lo que hace es, el sector público lo que hace es dispersarlo al sector público. Viene creando, cada que hay un régimen laboral que se va consolidando, por ejemplo, se van consolidando los coperos CAS, van adquiriendo derechos, van sindicalizando, y ahora creamos el sistema, el retorno al sistema de SNP, ¿no?, a los brokadores de servicios, que ahora ya son casi 200.000, en 4 o 5 años han crecido de 10.000 a 200.000. Entonces, como este régimen pelea, estos regímenes luchan por los derechos, van conquistando, van creando regímenes precarizadores, porque es el modelo, es la política laboral, es el sistema de política remunerativa de gobiernos como este y como los que han pasado. Bueno, Domingo Cabrera, la experiencia que tienes, me imagino que te habrá dado alguna sorpresa que eran trabajadores, también luchadores sociales, cambia la situación política del país, cambia el régimen político y aparecen hasta ministros, viceministros, ya entran al poder, como se dice, y se olvidan de su labor sindical hasta que hacer películas. Bueno, siempre va a suceder cuando elegimos a gente no calificada o gente que entra para sus beneficios personales o gente que utiliza el poder para sus grupos, ¿no? Y se olvidan de los trabajadores. Este es el sistema neoliberal que nos ha mantenido ya más de 35 años y que ha generado individualista y que ha generado pues una serie de dificultades porque pues, están obligados a aplicar la política de los gobiernos que han entrado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y ahora con una conducción política terrible que al extremo que dice que con 10 soles los trabajadores pueden vivir, estupidez y media que ha generado una convulsión social por ese tipo de conducir a la nación. Nosotros esperamos que en las próximas elecciones nacionales hayan estadistas de calidad y hayan trabajadores que puedan participar de este proceso político. Hablando de ese tema, ¿por qué no hay un representante de los trabajadores en el Congreso? Bueno, Ni del Estado, ni del sector público, privado, nada. Lo único ha habido, bueno, este grupo de maestros que entró, pero después... Bueno, ese problema se va a discutir en algún congreso nacional de cada confederación o en una asamblea nacional a quienes se debe apoyar. Es necesario que estemos los dirigentes o los trabajadores en el Congreso de la República, pero por supuesto que sí, es justo y necesario.
pero eso nosotros como dirigentes no podemos participar ni invocar ahora. Tenemos que esperar un congreso y una asamblea para ver este caso, como en el caso de la CT, tiene su asamblea nacional a fines de marzo, donde se va a decidir a quién apoyar y cómo apoyar. Lo que nosotros tenemos, para finalizar, lo que nosotros quisiéramos dirigirnos al país, a la clase trabajadora, para decirles de que la situación no es muy favorable cada año. La dirigencia nacional sufre mucho cuando se discuten los pliegos nacionales. No nos dan lo que pedimos. Obviamente hay un entusiasmo entre nosotros que por lo menos está caminando, pero no es lo que quisieran los trabajadores con estos precarios sueldos. Sin embargo, para este año, como ha dicho nuestro compañero Rubén, los trabajadores tendrán 150 en enero y también un bono que se ha logrado de 200 soles al margen de los 300 que da todos los años el gobierno, porque piensan que con 300 soles la familia puede pasar una excelente Navidad. Aquí con 300 soles es inadmisible. Pero además, quisiéramos invocar a toda la clase trabajadora que nos ve, que este conjunto de dirigentes y de confederaciones mayoritarias lucha fundamentalmente, como lo dice José, por la consolidación unitaria del movimiento sindical. Si el movimiento sindical en este proceso electoral se va dividido y no consolidado, no vamos a entrar nadie. Y por eso que los partidos políticos tienen que pensar también en esa unidad. Hay más de 40 organizaciones políticas inscritas, disperso el panorama político, cual bandada de paloma. Es un gran problema para la clase trabajadora, elegir entre 40 partidos políticos. Por eso yo hago un llamado a los partidos políticos, sobre todo los progresistas, democráticos de izquierda y a los comunistas, a que se junten en una sola fuerza para poder tomar el voto de millones de peruanos. Caso contrario, la clase trabajadora y del pueblo va a ser derrotada nuevamente y tendremos gobiernos como este, ¿no? Sin un horizonte, sin ningún... Ya vemos este presupuesto, por ejemplo, bajísimo para los pueblos, ¿no? Y todo el presupuesto se ha centralizado en el gobierno central. Para terminar, hablé de Pedro Wilca, hago un llamado, aquí están nuestros máximos dirigentes, hago un llamado para que este 18 de diciembre a las 9 de la mañana podamos estar juntos para ir a recordar al viejo líder Pedro Wilca. Fue un 18 de diciembre que fue asesinado por las hordas fascistas, y el día 19 también hay un homenaje en construcción civil a las 11:30 de la mañana. Vamos a ir a testimoniar nuestro afecto, nuestro aprecio a nuestro compañero Pedro Wilca. No sé si el compañero también, últimas palabras, sean para unirnos en la sangre que derramó este humilde obrero, pero que significó mucho para nosotros, compañero. Sí, yo creo que Pedro Wilca no solamente es un ejemplo, sino un referente de lo que significó la consecuencia y sobre todo la solidez de una posición. Yo he conocido como a Pedro Wilca, como lo hemos podido escuchar, podemos certificar la solidez de su posición con respecto no solo a los derechos de los trabajadores, sino a los derechos del pueblo en su conjunto. Fue realmente quien propuso reformas y una transformación profunda en nuestro país. Y vamos a estar ahí, por supuesto. Y aparte de Lenin, ¿no? Tiene que estar. Por supuesto, bueno, los compañeros están haciendo la invitación con la CEP, por supuesto que vamos a estar en ese día. Compañero, para el 18 y 19. Claro que sí, como mencionó el compañero Pedro Wilca, fue un líder sindicalista, ¿no? Y cual creo que qué mejor homenaje que rendirle de estar presente, ¿no? Nosotros acá todos los representantes, para poder hacer conocer a nuestros trabajadores que seguimos en esta lucha. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa CT Perú, La Voz del Trabajador. Antes de finalizar, ya que mencionaron a Pedro Wilca, tuve la oportunidad de ser su asesor de prensa de Pedro Wilca durante muchos años, y creo que se debe seguir investigando. Al final de cuentas, aquí no va. Eso debe seguir en la investigación.
Bien, estamos llegando a la parte final. Mi agradecimiento a todos ustedes y estaremos en una próxima edición del programa CT Perú, La Voz del Trabajador.